¿Cuál es la lógica biológica que utiliza nuestro cuerpo? Es lo que nosotros no podemos solucionar a otros niveles, nuestro cuerpo lo soluciona con sus propios recursos y es lo que nosotros le llamamos síntomas, ¿ok? Síntomas. ¿Qué síntoma tienes en estos momentos? Te voy a platicar la sesión que tuve para que nos sirva de contexto. Es una chica que viene y dice, resulta que cuando yo como, me mareo y me duele la cabeza. Siempre que como, me empiezo a marear y me duele la cabeza. A veces duran 5 minutos y a veces dura 30 minutos, pero siempre me pasa cuando como. Y me dice, ya fui al médico, me hicieron muchos estudios, he visto a varios especialistas y todo está bien. No tengo absolutamente nada. ¿Habían escuchado un caso así, chicos? Pues yo creo que hasta cualquier médico le sorprende. O sea, ¿siempre te pasa nada más cuando comes? Sí, desayuno, comida, cena. O sea, como y me empiezo a marear. Yo también dije, ah, vaya, pero aquí en las sesiones tenemos mucha guía, entonces sé que vamos a encontrarle la lógica biológica a ese síntoma. ¿Y por qué uso mucho esta palabra de lógica biológica? Porque precisamente no hay nada equivocado en nuestro cuerpo, tiene una perfecta solución que darte, pero el tema es que no la comprendemos, porque nos hace falta trabajar esa lógica, ese programa, esa lógica que previamente programa lo que va a suceder. Por eso decía de Júpiter, porque Júpiter es 5. La lógica. Entonces, qué bueno que se presente y que porque a través de ella nos activa a nosotros ese 5. Bueno, todo esto es lo que vemos en el milagro de la percepción, pero tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, esta chica, le digo, pues vamos a ver qué nos quiere decir tu cuerpo. Y le digo, ¿desde cuándo estás presentando este conflicto, síntoma? Y dice apenas, ¿no? En enero del 2019, o sea, no tiene mucho tiempo. Digo, genial. Y cuando vamos, lo que yo aplico en terapia, vamos a ir a buscar el propósito de esto, es que le viene esos mareos y dolor de cabeza al comer justo después de que deja la carga laboral. O sea, le pregunto qué estrés estaba viviendo justo antes de que empezara el síntoma y ella comentaba, tengo mucho tiempo trabajando en una empresa, me llevo muy bien con mis jefes, pero de repente ya la empresa creció mucho, pasó de ser chiquita a ser muy grande y como mis jefes me tienen mucha confianza, pues ahora me piden a mí que organice un caos que tienen mis compañeros, ¿no? Y al momento de ir y tratar de ordenar todo ese descontrol que hay, pues mis compañeros empiezan a hacerme a un lado, ¿no? Porque pues con ellos trabajaba y ahora soy como su jefa y entonces no, la dejan sola. Y para ella es una extrema presión eso y entonces pide a sus jefes. Ella dice que quiere salir corriendo, huyendo de ahí, y te cuento este tema porque a lo mejor tiene que ver contigo. Quiere salir huyendo de ese trabajo, pero como le tiene mucho cariño a sus jefes, no lo hace y entonces pide que le reduzcan la jornada laboral. Le reducen la jornada laboral a media jornada y empiezan los mareos al comer. Yo voy anotando todo lo que la persona me va diciendo porque tengo una mente que tiene que trabajar a alta velocidad para poder captar lo que el inconsciente está diciendo. Pero nos vamos a un ciclo anterior y sale una escena en donde ella sale huyendo de su casa porque no la dejaban salir, sale huyendo de su casa a escaparse, a irse con unos amigos, se entera su mamá y su mamá hace un dramón y le dice que ella tiene que avisarle a todas las mamás de sus amigos de los que se fugaron para decirle lo que habían hecho. ¿Y qué hacen sus amigas? Se van en su contra.
y otra vez se queda sola. Quiero que veas que una escena con la otra sí tiene que ver. Acá la familia del trabajo, pero acá es la familia de las amistades. También ahí quiere salir corriendo, aquí salió corriendo. Allá también sus compañeros la hicieron a un lado, aquí sus amigas la hicieron a un lado. Y cuando nos vamos a otra escena, ella está de pequeñita y entonces es cuando dice, tengo que cumplir todas las expectativas de mi mamá es muy exigente y no puedo fallar, yo ya sé organizar todo para que salga perfecto, siempre tiene que salir perfecto desde que es una niña. Y el papá, pues, el papá era un papá muy dócil, no la defendía, ni siquiera se defendía él mismo, entonces era una mamá en exceso, estricta, ¿no? Con mucho control y que todo tenía que salir perfecto. Y yo le digo, ¿y si no sale perfecto, qué pasaba? Tenía que salir perfecto. Lo tenía que volver a hacer de nuevo, pero tiene que quedar perfecto. Y si no quedaba perfecto, no, o sea, mi mamá no nos pegaba, pero sus palabras eran tan fuertes que daba miedo, ¿no? Y yo le decía, pues, como qué tipo de frases te decía, ¿no? Y eran frases como, por ejemplo, ella y sus hermanos, entre los 4 no hacen un cerebro, ¿no? Eran frases de desvalorización intelectual, las que tenía desde chiquita. Y entonces ahí es cuando empezamos a ver la lógica biológica del cuerpo. Ella está programada desde muy pequeñita por supervivencia a tener que hacer todo a la perfección. No puede equivocarse. Me decía, sí, yo tenía que sacar siempre 10 en la escuela, porque para mi mamá tenía que ser perfecta siempre. Y sobre todo en lo intelectual. ¿Qué sucede cuando ella está en su trabajo, que es una empresa pequeñita? Espero me vayan siguiendo. Es una empresa pequeñita y empieza esa empresa a crecer. Sus jefes le dan una labor que era como si su inconsciente dijera, ok, tengo un reto, un conflicto aquí, ¿qué necesito gestionar acá para sacarlo bien? Y entonces empieza a votar, digamos, a sacar toda la información. Mira, Luisa Celi, que dices, ¿estás hablando de mí? Sí, sé que este caso les sirve a muchos de ustedes. Entonces el inconsciente empieza a sacar todo lo que tiene almacenado de cómo gestiona una tarea. Los jefes le dan una tarea grande con sus compañeros y ella tiene que hacerlo a la perfección, pero se encuentra que no está pudiendo. Imagínate lo que se activa dentro de ella, porque ella trae una programación desde chiquita de que tiene que salir perfecto, porque si no sale perfecto, pues no está el padre y entonces se quedaría sin la madre. Es abandono total. Pero ¿qué hace ella? Efectivamente, sale huyendo en el trabajo y pide la media jornada para dejar esa responsabilidad. Y cuando tiene el plato de comida enfrente, el inconsciente no distingue real ni simbólico. Entonces el alimento es mamá para el inconsciente. ¿Y por qué el alimento es mamá? Desde que nosotros llegamos a este mundo, estamos alimentándonos de mamá. Por eso el alimento es mamá. Desde el cordón umbilical estamos recibiendo el alimento de mamá. Cuando salimos por primera vez a este mundo a respirar, se supone, en la mayoría, empezamos a recibir el alimento materno, la leche materna. O sea que el alimento lo tenemos programado que es mamá desde el instante uno en el que llegamos a este mundo. Ella tiene el plato y como está en ese conflicto queriendo huir, el alimento es mamá y el momento en el que entra el alimento, vean la lógica de esto. ¿Qué hace el inconsciente biológico cuando uno come? Empieza un proceso de digestión. Entonces manda una señal de que la sangre se vaya al estómago para eficientar ese órgano y empezar a hacer la digestión. En el caso de ella lo hace al revés, por tratarse de mamá y estar en un conflicto activo. Está entrando mamá a ella y entonces el inconsciente le manda la señal al revés.
que el órgano que tiene que eficientar en ese momento es el intelectual, por la desvalorización que traía programada. El órgano que quiere eficientar es el cerebro. Entonces, en lugar de mandar, yo no necesito ser médico para ver esto, necesito activar la lógica previa, programada, no la del pensamiento, la lógica del universo. Le manda la señal de que la sangre se vaya al cerebro mientras está comiendo el alimento de mamá, porque mamá la desvalorizaba intelectualmente. Entonces necesita eficientar este órgano. Le manda la sangre aquí, ensancha las venitas y es donde viene el mareo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está teniendo que utilizar la energía en el estómago, pero el biológico lo está mandando al cerebro, viene el mareo y el dolor de cabeza. Ya ahí podemos ver la lógica biológica que ningún médico va a saber esto, porque necesitábamos analizar su historia de vida. ¿Qué médico se va a tomar el tiempo para analizar su historia? ¿30 minutos de consulta y estudios y ya? Pero ahí no acaba la cosa, porque necesitamos ver qué hay en el sistema familiar para que una mamá sea así. Y entonces empezamos a ver que esta mamá de chiquita, pues, también tiene sus conflictos con sus mismos padres, ¿no? Un padre que la desvalorizaba porque o sea, imagínense que el padre decía que las mujeres eran como cabras, como animales, que solo necesitaban cocinar y comer. Una desvalorización muy grande y su mamá estaba en un modo de reparar esas historias del clan. ¿Qué hacía la abuela? A escondidas, el abuelo las sacaba a las mujeres de la escuela porque no tenían que estudiar, pero la mamá, o sea, la esposa de este señor, de repente las regresaba a la escuela porque sabía que si estudiaban podían ser mejores. Entonces, imagínate que la mamá de esta chica, si la abuela estaba haciendo, si su mamá de ella estaba haciendo esto porque estudiaran, pues tenían que ser perfectas, no podían fallar en la escuela, porque era de vida o muerte. Desde ahí viene la exigencia programada. Y entonces la mamá de esta chica en consulta justamente venía a reparar a las mujeres del clan. Yo tengo que ser perfecta, yo tengo que demostrar que soy capaz, tengo que hablar, imponerme, porque además, o sea, la abuela de esta chica en cuestión, que era la que les digo que además el hombre por la embarazada cada que pasaba la cuarentena, o sea, apenas pasaba la cuarentena y otro hijo y otro hijo y otro hijo y otro hijo. Y por supuesto, la persona que me estaba consultando no tiene hijos. Está reparando y lo que más quería esta abuela era libertad. Era libertad. O sea, murió de Alzheimer, queriendo borrar toda esa vida tan difícil. Y la estoy tratando de resumir, pero le digo, ¿qué le faltó a esa abuela para que pudiera evitar todo su sufrimiento? Y dice, le faltó libertad. Le digo, seguramente a ti constantemente tienes ese impulso de libertad inconsciente, hasta con una pareja. Si la pareja te presiona, quieres terminar la relación instantáneamente por este impulso de salir, de libertad. Y me dice, sí. Le digo, aunque ni siquiera sea una razón válida para terminar una relación de pareja, o sea, conflictos que se pueden solucionar, pero como la abuela tiene un trato muy directo, está muy relacionada con su historia, la hereda, o sea, sí te puedes morir de Alzheimer y olvidando todo, pero pues heredas la información a los descendientes. Entonces, le hereda ese lucha por tu libertad. Lucha por tu libertad. Por eso ella tiene el impulso de salir huyendo de sus conflictos, huir. Y por otro lado, hereda este perfeccionismo porque es supervivencia. Ante un hombre donde dice que las mujeres no valen nada, la mujer tiene que demostrar la perfección en ese momento. Y bueno, otras cosas que salieron en sesión, pero le digo, ¿ves por qué en ese momento que estás pasando se activó su conflicto? En el momento en el que quiere salir huyendo del trabajo porque no puede con el compromiso
y se da cuenta que aunque lo hace, no le está saliendo perfecto. Y cuando no le está saliendo perfecto, tiene el alimento que es mamá y entonces el inconsciente dice, no te preocupes, yo te ayudo. Yo te ayudo con mamá. Sí puede ser perfecta. Y entonces mando toda la sangre a la cabeza. O sea, cuando empezamos a tomar conciencia de que el cuerpo no hace nada por dañarnos, sino por ayudarnos, podemos destramar muchísimo en nuestra historia que nos ayuda en la sanación. Se activa, es como si se hiciera un Big Bang en ese momento y hace una nueva creación. Necesitamos la toma de conciencia, o sea, necesitamos atar cabo con rabo. O sea, ahí está la información, pero si no armas el rompecabezas, no puedes ver qué hay ahí. Pero cuando ves, dices, pues ya sé de qué se trataba esto. Entonces, obviamente, nos dimos cuenta que ella, por ejemplo, tiene que permitirse los errores. Tiene que permitirse ir en pro de lo que ella quiere. Pero es que si no podemos ver todo lo que hay detrás, y nada más lo digo así, sin poder ver todo eso, no lo integras, no lo puedes hacer. Pero no es lo mismo decir, oye, tú tienes que equivocarte y disfrutar de tus equivocaciones, así nada más, o cuando te pongo todo ese contexto de por qué y para qué necesitas permitirte equivocarte e ir en pro de lo tuyo y quizá dejar ese trabajo e ir por lo que ella quería, que era tener una actividad en un huerto, ir a su finca, y etcétera. O sea, empieza a hilarse. Cansancio crónico, que aquí me dice Silvia. Vamos a ver qué te sugiero, y esto es lo que yo se los digo a los terapeutas cuando estamos en el diplomado de sanación. Necesitamos, para mí, es muy, muy importante que en cada uno de mis cursos que ahora ya imparto, no antes era más energética, ahora me doy cuenta que es mucho más veloz si nos vamos a la lógica que programa la información, que hace que se mueva la energía. Pero si solo atendemos la energía, vamos a pasos muy lentos. Pero si vamos a la lógica que programa la información, que mueve la energía, es muy rápido. Todos mis cursos trato que veamos esa lógica previa. Cansancio. ¿Por qué mi cuerpo me tendría que mandar a agotamiento como una solución? Y miren, eso viene de la misma evolución. Cuando éramos cazadores-recolectores y tú te perdías, pon tú que ibas a casa, iban en manada, íbamos mujeres por algunas cosas, hombres por otras, pero te perdías en el camino. Si tú estabas perdido y no sabías cómo regresar, pudieras seguir avanzando y perderte más. Y al perderte más, alejándote del clan, era mucho más probable que puedas morir. Solo, entre más alejado de tu territorio, más peligro de muerte. Entonces, ¿qué hacía el inconsciente biológico? Te mandaba un cansancio extremo y un agotamiento para que no te movieras del lugar, te quedaras ahí. Y a lo mejor durmiendo, agotado, era más fácil que te encuentren a ti, ahí, si no te mueves. Entonces, querida Silvia, ese es tu caso. Te sientes perdida, y si te sientes perdida, y para todos nosotros y todos los que están escuchando este mensaje, si te sientes perdido en el camino, no sabes qué decisiones tomar, el inconsciente te va a frenar, te va a parar. Y es probable que te mande cansancio y agotamiento para que te quedes en el lugar. O si no sabes qué dirección tomar, no te extrañe que te luxes un tobillo, por ejemplo. Y otra vez te detienes. ¿Por qué no? Porque esto es biológico. No puedes seguir avanzando si no sabes en qué dirección vas. Mejor detente y permite que te encuentren. Y esto me voy a subir de nivel. Claro que también a otros niveles tiene lógica. Si no sabes, querida, querido, para dónde vas, mejor detente y deja que tu propósito se presente frente a ti, en lugar de ir creyendo que sabes hacia dónde y te estés perdiendo. Ajá.
Vitiligo. Por ejemplo, vitiligo, que va un poquito también de la mano con las manchas, ¿no? Que me dicen aquí en las manchas en la piel, pero el vitiligo son esas partes en la piel en distintas áreas del cuerpo puede salir, donde la melanina de lo que pigmenta la piel, ahí hay ausencia de, entonces se ven unas manchas blancas. Ese es el vitiligo. Si vemos que el cuerpo, por ejemplo, tiene una reacción cuando nosotros nos vamos a la playa y nos asoleamos, ¿qué pasa cuando vas y te tiras en la playa? Así al sol. Te pones morena, dorada, morena. Tu piel se oscurece. Ese es una lógica biológica, porque dice el inconsciente, ok, estamos recibiendo demasiado rayo del sol, vamos a protegernos, y protege a la piel mandándole ese color oscuro para protegerte. Bueno, pues con el vitiligo es al revés. Está quitando protección. ¿Qué está queriendo decir? Necesito que pase más luz a esto. Esto que pase más luz. Y entonces es donde vemos historias, por ejemplo, donde hubo manchamiento, ¿no? Hubo vergüenza, hubo situaciones que provocaron, pues sí, esa vergüenza profunda. Y entonces el inconsciente biológico quiere enviar luz ahí, y depende en qué parte del cuerpo salga, esa parte tiene que ver. Porque si sale, por ejemplo, en la frente, que está esto más relacionado con el padre, pues ahí podemos ver, ¿no? Igual las manchas, si sale más bien una mancha, entonces estamos literal, como lo dice su nombre, hay que buscar historias de manchamiento, ¿no? Alguien te tocó en esa zona y tu shock biológico, emocional, tu impacto, se fue a la biología como un rechazo y pone una mancha como escudo protector ante, por ejemplo, voy a sobredimensionarlo, ¿no? A lo mejor eras una niña que recibía abusos de su padre. Y solo eran tocamientos, pero a tu padre le gustaba, supongamos, lo estoy sobredimensionando, ¿eh? A lo mejor eras una niña y le gustaba tocarte el pecho. Y para ti eso era algo sucio, por supuesto, ¿no? Y de grande tienes unas manchas aquí en el pecho. Es el síntoma de protección. ¿Sí? Crisi, mi madre ha sido muy estricta, me ha desvalorizado mucho y tengo problemas para conseguir trabajo. Claro, porque fíjate la lógica, querida Estela. Fíjate la lógica de esto. Para mí es más importante que puedas ver la lógica de eso. Si no podías hacer las cosas bien, ¿qué dice el inconsciente? Mejor evito que pases por ese castigo, por esa desvalorización. La mejor manera de evitar que pases por eso es que no te traiga el trabajo para que fracases. ¿Qué les recomiendo hacer? Tu mamá tenía también sus razones muy lógicas y muy válidas para ser así de estricto. Bien, mamá, tú me viniste a enseñar esto fue supervivencia en algún momento para mí, pero ahora no lo necesito más. Ahora puedo yo permitirme equivocarme y sé que no es de vida o muerte ya. A lo mejor sí lo fue para ti, chiquita, pero no es de vida o muerte para ti, adulto, ¿sí? Y pídele mucho a Arcángel Miguel y Rafael. A Miguel, dame ese valor y esa fuerza que necesito para dar esos pasos firmes en pro de mis propios deseos. Y sé que, y fíjense, eso es lo que vamos a ver en el curso del milagro de la percepción, que es los errores son lo que más el origen de este universo está pidiendo a gritos. Vivir los errores, por supuesto que sí, ¿no?
Ajá. A ver, Luz Adela, tienes tos seca que no se me va. Permítete expresar los no dichos. O sea, la tos seca está haciendo por ti lo que tú no logras hacer por voluntad propia. O sea, si quieres, y literal, sé que suena feo, pero ¿saben de dónde viene la tos seca así? Viene de nuestra parte también animal que tenemos. Somos animales racionales, como el ladrido de los perros. Así es. Está la persona que está tose y tose y tose y tose está ladrando. Entonces, pues literal, necesito ya yo decir las cosas que quieres decir, gritar lo que quieres gritar, y a la persona, no, te vas a dar cuenta que donde viene más la tos, hay alguien en tu entorno que es al que le quieres ladrar, que es al que le quieres decir. Pero puede ser que sea tu pareja, pero estés representando la pareja, el arquetipo padre, y al quien le quieres ladrar es al padre, querida. Ajá. Dolores en los dedos anular y medio, ambas manos, más articular, sí. ¿En tu esposo? Ok. Desvalorización, es el ejemplo que acabo de poner. Literal, desvalorización en lo que hago, en mi trabajo, en el dar. Cada dedo también tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, este es el del compromiso, este es el de el medio es el de la sexualidad. Entonces tiene ahí mucho que ver con desvalorización probablemente hacia esos temas, querida, temas con la sexualidad, con el matrimonio. Juanita, temblor es en diferentes partes de la cara, ok. Primero el párpado derecho, después el lado izquierdo, boca, mejillas, nariz, temblor. Ok, miren, vamos a ver lo siguiente. Cuando una parte del cuerpo está en temblor, eléctricamente el cuerpo está enviando más impulsos ahí, porque también es su manera de eficientar eso. Les voy a poner, Juana, un ejemplo otra vez extrapolado para que lo podamos ver, ¿ok? Azrael está también ahorita trabajando. Eso también quiere decir que es necesario cerrar ciclos que son los que están llevando a ese sobreestrés. Pero, ¿qué está haciendo el inconsciente? Está mandando un sobreimpulso. Y este ejemplo es muy común en descodificación. Que, por ejemplo, ¿no? Va un padre y toma de la mano a su hijo, ¿no? Pero de repente lo tiene así con la agarrado de la mano de manera muy suavecita y su hijo se suelta, se echa a correr y lo atropella un coche y muere. No lo sostuvo bien con su mano, se le suelta, sale corriendo y muere. Generaciones abajo, 1 o 2 generaciones abajo, alguien empieza a manifestar mal de Parkinson, por ejemplo. Un temblor excesivo en la mano. Cuando es padre. ¿Y por qué? Porque vemos que hay una memoria allá donde faltó estímulo, fuerza, que si hubiera tenido suficiente fuerza para agarrar a su chiquito de la mano al cruzar la calle, no se le hubiera zafado y hubiera muerto. Le manda un sobreimpulso al darse cuenta que ya es padre. Entonces, querida Juana, lo mismo contigo. Está mandando un sobreimpulso porque cree en la biología que necesita más función en ese momento, ¿no? Y sobre todo si es la cara, es la imagen que yo doy a los demás. Está todo relacionado con cómo me ven los otros. Tienen que verme mejor. Y entonces el inconsciente biológico está mandando impulsos a tu rostro. ¿Con quién quieren quedar bien? Mensaje para todos. ¿Con quién quieres quedar bien? Que no lo estás logrando, quedar bien, y mi inconsciente está tratando de hacerlo por mí, mi inconsciente biológico. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el cuerpo humano es una perfección y es tan inocente y siempre quiere ayudarnos a lo que no podemos darle solución nosotros? Es impresionante. Esquizofrenia es
lo que yo estoy dedicando prácticamente, he llevado mi vida dedicada a eso. Entonces, es mucho. Yo estoy preparándome para poder de manera muy sencilla, de manera muy, muy sencilla, poder empezar a dar conferencias gratuitas sobre los trastornos mentales, que sé que a muchas personas les ayudaría simplemente ver la lógica previa que hay. Pero en un resumen, querida Beatriz, es completamente sistémico, transgeneracional. No se puede abordar desde una sola persona, tiene que abordarse todo el linaje y te vas a encontrar grandes secretos en la familia. Pero cuando digo grandes secretos, son secretos a voces, o sea, y ahí encuentras cosas tan fuertes como asesinatos, violaciones, incestos, cosas muy graves como robos, traiciones, pero a gran escala. Ajá, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando pues de asesinatos, por ejemplo, de violaciones constantes, de incestos. Estamos hablando de cosas muy fuertes y que el alma que porta la esquizofrenia lo está hablando todo el tiempo en sus crisis. El loco es el más cuerdo de todo el clan, pero los que nos consideramos cuerdos no sabemos identificar el mensaje. Entonces los locos somos todos los del clan. El cuerdo es el esquizofrénico. Voy a sacar una cartita para todos nosotros. Si crees que esta información le puede servir a alguien, pues comparte este video. Si demencia es lo mismo, diabetes sí tiene unos otros factores, diabetes es específicamente tema del corazoncito, porque el amor es peligroso para mí. Circulación es el tema familia, entonces ahí hay temas, si todos son solteros, querida Brenda, ahí vas a encontrar temas donde el matrimonio ha sido extremadamente peligroso, alguno de los dos ha sufrido en extremo, por eso la diabetes y por eso temas de circulación, por los temas familiares y entonces deciden reparar con la soltería. Una cartita de que nos digan nuestros ángeles. Ah, mira. Música, es la cartita de música. Música para una buena manifestación. El doctor Hammer alemán, tiene una melodía a una frecuencia específica que ayuda a sanar también el cuerpo. Búsquenla en YouTube. Música de sanación del doctor Hammer, como martillo. En inglés, así se escribe, Hammer, H-A-M-R, Hammer. Y porque salió esta cartita de la música. Para tener una manifestación rápida, piensa en tu deseo mientras entonas una canción, tarareas una melodía, cantas, toca un instrumento. Quizá también esta es la señal que te quieren dar tus ángeles para decir, ten más contacto con la vibración del sonido, inicia esas clases que quieres para aprender ese nuevo instrumento, o retoma tus clases de canto, o deja que tus hijos estén en contacto con la música. La música en estos momentos es muy importante también para ayudar a tu estado de ánimo, a tu sanación. Busquen esa melodía. Los quiero mucho. Gracias por haberme acompañado. Chao.